Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva tertulia, este espacio en el que nos juntamos algunos amigos a charlar sobre un tema en particular. No es un reportaje, es gente que no solo son amigos, sino que admiro mucho, son intelectuales, para pensar algunos temas de actualidad, para ver qué se nos ocurre. De paso, charlamos, pasamos un buen momento juntos. Esta vez el tema es casta y reacción ciudadana. A ver qué pasa, si estas corrientes, no sé cómo, siempre los términos son como muy delicados, entonces no sé si decir derecha, centro-derecha, liberalismo, contrahegemonía, andás a ver, son genuinas y son solamente una reacción a la vieja institucionalidad política, si estamos hablando de ideas que van a estar, que van a penetrar más allá de la coyuntura electoral, y por eso invité a Diego Barceló. Diego es un español argentino, no sé Sí, cómo te presento. Pero bueno, binacional. exacto, exacto. Lo van a escuchar hablar como un argentino, pero está en España, con Marcelo Posada, que ha estado con nosotros muchas veces. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien. Y con Héctor Guidetti, que también lo conocemos, está por ahí. Hola, Héctor, ¿cómo va? Hola Karina, un gusto estar aquí. Bueno, ¿por dónde largamos? Porque estamos en este momento grabando, justo acaba de pasar la primera vuelta brasileña, en la cual es rarísimo el resultado como para aventurar lo que puede venir. Ganó Lula, pero las cámaras y las gobernaciones favorables a Bolsonaro, en lo que sería, digamos, uno de estos, de estos especímenes raros, derecha, centro derecha, reacción, no sé, pero que ya gobernó, cosa que oportunidad, digamos, de que no tuvo Trump, que tuvo un solo periodo, acaba de ganar, posiblemente, bueno, creo que ya está confirmado, que vaya a gobernar Meloni. Tenemos los fenómenos de Abascal, de Milei, de Orbán. Los suecos acaban de también virar rotundamente hacia la derecha. Perdió la constituyente chilena, pero viene ganando Chile, el comunismo más rancio. Así que, ¿por dónde largamos? ¿Qué les parece que es? ¿Gira el mundo hacia un camino de ideas liberales o es pura reacción? El que quiera, todo el mundo a la vez. ¿Pura reacción en qué sentido? En que podía haber sido derecha, izquierda, liberal, lo que sea, y solamente es ir contra la casta institucionalizada, el político que viste toda la vida, del partido que viste toda la vida, que no te resulta y ya está podrido y que no te importa, un que se vayan todos. Está. Héctor, ibas a Sí, decir algo, te Dale, dale, interrumpí, Héctor. disculpa. yo iba a tocar el registro histórico de esto, ¿no? O sea, me parece que si tuviera que conceptualizarlo según las líneas que vos has planteado, Karina, me parece que es una reacción que tiene que ver con los procesos o las tensiones que han ido generando la construcción del Estado en Occidente prácticamente desde el siglo XIX, ¿no? Si uno mira la construcción del Estado en Europa y en América Latina, esa construcción del Estado, un Estado laico, secular, se hizo a costa de un orden social, institucional, familiar, religioso previo, ¿no? Se hizo a costa de quitarle, digamos, prerrogativas a la iglesia, avanzar sobre la vida de las personas, sobre todo sobre las familias, sobre la propiedad, transformar la noción o el concepto de propiedad, ¿no? El concepto de propiedad que hasta el siglo XIX estaba tan vinculado al ejercicio de la libertad, por ejemplo. En un contexto del Estado, el Estado formaliza, digamos, o reformaliza los derechos de propiedad, los pone a su servicio y de alguna manera le quita esa condición que tenía originariamente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo probablemente es, después, digamos, de que el Estado probablemente haya dado todo de sí con su última fase, sobre todo con el Estado social, con el Estado del bienestar, en donde, digamos, el Estado avanzó en el contexto, digamos, de la civilización occidental, podríamos decir, de la cultura occidental, avanzó
a la cota máxima que podría haber sido la década del 70, del 60, del 70, con el fin de los 30 años gloriosos a los que le llaman los franceses, en ese momento se da una especie de reflujo que permite la emergencia de determinados elementos que habían quedado subordinados o sepultados bajo la construcción de este Estado, ¿no? Y que han empezado a tener una emergencia. En un momento una emergencia bastante fuerte, como fue el momento, digamos, de los gobiernos de Reagan o los gobiernos de Thatcher, y también otros, digamos, por ejemplo, digamos, la crisis de la izquierda francesa durante la década de los 80, ese viraje que tiene que obligadamente dar el PSOE en cuanto se hace con el poder. Eso, digamos, estabilizó de alguna manera un modo de intervenir del Estado. Hay un autor que me gusta mucho, que es Marcel Goyer, que es precisamente de izquierda, que dice, bueno, el Estado no es que se retiró o se contrajo, sino que cambió el modo en el cual operaba dentro de las sociedades, ¿no? Y eso, digamos, se estabilizó como forma estatal en lo que se conoce como neoliberalismo, y lo que estamos viendo a principios del siglo XXI, sobre todo con la emergencia de algunos fenómenos, como vos bien decís, de derecha, es una especie de nuevo cuestionamiento respecto del Estado que parece emerger en determinadas formas de conciencia o de identidad política, que lo que hace es recuperar determinados valores tradicionales, sobre todo vinculados con la familia, vinculados con la propiedad, vinculados con la religión, en una nueva ecuación que se define no solamente contra el Estado, sino contra las élites políticas, las élites dirigentes globalizadas. Me parece que ese es el punto en el que estamos actualmente, ¿no? Más que, podríamos decir, una especie de emergencia de conciencia de derecha, parece una especie de una resignificación de una identidad que se mantuvo en un segundo orden o en un segundo plano, y que está emergiendo en este momento, en esta crisis del Estado, ¿no? Sí, justamente yo lo estaba pensando por ahí. Digamos que hay una reacción, es claro. En cada lugar te diría que tiene algún componente distinto, evidentemente, pero en el caso europeo, como lo que prevalecía era, digamos, la primera reacción, por llamarla de alguna manera, había sido capitaneada por la izquierda, forzosamente ahora la nueva reacción tiene que tener algún componente de derecha. A mí, en esa reacción, claramente yo no veo rasgos, digamos, que la gente haya leído a Hayek o algo por el estilo y diga, no, la verdad que nos equivocamos. Yo más bien veo una reacción infantil. Y esto no me gusta, me voy al contrario. Esto tampoco me gusta, vuelvo Entonces, a nosotros, digamos, los que defendemos las ideas de la libertad, lo que nos interesa es la perdurabilidad, digamos, que la gente lo entienda. Y yo... Diego, perdóname, te agrego una pastilla a lo que estás diciendo. Si vemos, por lo menos en América Latina, pero creo que se puede ver en otros lugares, tenés elecciones que se ganan con un porcentaje más o menos respetable, hay una baja de participación, esto es cierto, hay una cada vez más baja la participación, el descontento, la desidia, pero tenés elecciones que a los 2 meses clavan la popularidad en el 15%. Claro. O sea, recién elegido, fresco, no, la sí, nada dura, es una espuma. Por eso te digo, es un comportamiento infantil y eso es preocupante porque es como mono con navaja, puede ir para cualquier lado. Por eso lo interesante sería que una vez que se consiga el poder, se haga algo para institucionalizarlo. Quiero decir, salvando todas las distancias, en los últimos 100 años, la experiencia más próxima que hubo en Argentina a un gobierno, llamémosle liberal conservador, para algo, fue el de Menem, nos guste más o nos guste menos. Y Menem no hizo absolutamente nada para intentar que esas ideas perduraran. Probablemente no, peor, la cagó, metió la Constitución del 94. Claro, pero lo que digo, él... claro, que él no era un tipo ideologizado, él quería estar él de presidente, pero tenía 4 o 5 intuiciones. Bien, lo que yo digo, bueno, pero no solo fue culpa de él, sino que para mí el actor fundamental que yo responsabilizo más son los empresarios.
Porque los empresarios son los principales beneficiarios de las ideas de la libertad. Son la personalización de las ideas de la libertad. Un tipo que emprende, se la juega, todo. Y ellos nunca se juegan, en general. En general no se juegan. Entonces, el tema es, ¿de qué me sirve que en España gane Vox o que gane Meloni en Italia o el que sea en cada lugar, si después el votante infantil se va a cambiar y entonces pues, no es ni un veranito? O sea, incluso corres el riesgo de alejarte del poder durante 20 años. Entonces, hay que pensar la forma de que las ideas vayan calando de alguna manera, y ahí hay que machacar mucho, pero es fundamental el rol de los empresarios poniendo dinero en fundaciones, periodistas, organizaciones, profesores, universidades, que vayan Ahí nos corremos, quiero darle la palabra a Marcelo, pero ahí nos corremos a un tema particular, que no es el tema de esta, pero podemos hacerlo otra vez, que es este capitalismo rarísimo que estamos teniendo. Yo creo que en el proceso que bien describía Héctor, hay una adaptación de lo que es el capital como motor del capitalismo, digamos, el emprendimiento, la creación, la innovación, el riesgo, el lucro, el ahorro, o sea, un montón de elementos puros, si querés, de la nobleza del capitalismo, que se fueron adaptando, sinceramente se fueron adaptando como pudieron, y ahora tenés, por eso está todo el mundo, bueno, contra el capitalismo woke, o contra los empresarios, o en contra del capitalismo prebendario. Me parece que es un mecanismo de adaptación que digamos, que fue en paralelo con el crecimiento del Estado y fue más o menos, digamos, viendo cómo iba el ecosistema y se fue acomodando, y ahora lo tenés podrido, totalmente podrido. Pero nada, me parece que es como otra ventanita. Marce, dale. Más allá coincido con la apreciación del ciclo histórico que expuso Héctor, yo este tema cuando comenzamos a hablarlo con Karina, yo lo pensaba desde la experiencia argentina, ¿no? Y retomaba unas viejas líneas que había elaborado allá por mitad de los 80 Juan Carlos Torre, el sociólogo, donde él hablaba del ciclo de innovación política. Y en esa concepción que él hacía, empecé a meter fichas del puzzle de la actualidad argentina, a ver, ¿esto es un ciclo de innovación política o es simplemente una reacción pendular, como decía Diego recién? Estamos de un lado, nos vamos para otro. No tengo una respuesta concreta a eso, aunque sí encontré elementos que la reacción, vamos a personalizarla en la figura de Milei, como lo mencionó hace un ratito Karina, el aglutinamiento de un discurso de ideas en torno a la libertad en las diferentes dimensiones, en la figura de Javier Milei parecería que hubiera comenzado un ciclo de innovación política, en el sentido de hay un líder. Torre marcaba 4 o 5 dimensiones. Una era la presencia de un líder, en el buen sentido de líder, no el líder mesiánico, sino una persona que tiene capacidad de convencimiento, tiene capacidad de comunicación y es seguido, ¿sí? Hay un nuevo sujeto social que es el sustento de ese líder. En los trabajos de allá de los 80 se decía, bueno, la clase media irigoyenista fue el aglutinante de un ciclo personalizado en Irigoyen, la clase trabajadora que ingresaba al sistema productivo con una fuerza mucho más dinámica fue el sustento social del ciclo de innovación que fue el peronismo. Yo pienso, los jóvenes que están detrás de la idea de Milei no son los mismos jóvenes que estaban en Argentina en los 90, ni los mismos jóvenes que estamos en Argentina en los 80. Hay un cambio socioeconómico profesional y cultural muy fuerte, ¿sí?
¿cómo es que lo llaman en España? Los autónomos, ¿no? Bueno, acá habría también los jóvenes autónomos, es decir, hay un montón de programadores que trabajan por su cuenta, que tienen, ¿cómo es que hacen como un nómades digitales, lo llaman, Sí. esa expresión, de individuos que consolidan su referenciamiento en una persona que surgió de la nada, públicamente, surgió de la nada, él tiene su trayectoria, ¿no? Y que, bueno, da la impresión que quizás por un movimiento pendular, como decía antes, o quizás porque están encontrando que lo que hay no les satisface, se aglutinan en torno a ese momento de ruptura en la política. El otro factor de aquello que se plantea es que este movimiento se sobrepone a la puja tradicional. Por ejemplo, el ejemplo tradicional es que se dice, que decía Juan Carlos Torres, el tercer movimiento histórico, que era el alfonsinismo, estaría por encima de la puja peronistas antiperonistas. Era más un deseo que una realidad. Pero en este caso, también se puede observar que, al menos inicialmente, el discurso que enarbolaba Milei estaba por encima de la grieta, que sería la expresión de la puja tradicional peronismo-antiperonismo. No sé, yo veo como que la reacción en Argentina, en los términos que lo citó antes Karina, la reacción da paso a la constitución de algo que puede ser, o no, ¿sí? Que puede ser innovador en la política. Puede ser, digo, ¿no? Remarco eso. No sé si Bueno, va de a alguna ser, ¿no? manera ya está siendo innovador, porque esto de que un diputado dé clases de economía en estadios de fútbol es verdaderamente Sí, una en ese aspecto innovación. sí, sí, sí. Sí, sí. Pero yo la diferencia que encuentro a favor, insisto, porque yo pienso en el tema de la perdurabilidad, porque el movimiento pendular no nos va a servir para nada, es que como Milei se leyó todos los libros, él sí está siendo muy docente. No sé si va a alcanzar. Por eso yo creo que hay que armar a largo plazo, sobre todo si le va mal en las elecciones, para que ese impulso no se pierda, una estructura, algo que no solo para difundir más las ideas, sino incluso para que haya más jugadores, no solo Milei, porque en la medida que esté todo concentrado en una persona es muy peligroso. Se comete un error y se fue todo al diablo. Bueno, pero ¿no te Exacto. parece, vuelvo a la tesis de Héctor, de que en realidad quizás es como al revés, y no es Milei el que mueve las ideas de la libertad, ponele, o de acotar este superpoder del Estado, porque también da para pensar si el crecimiento del estado de bienestar a los límites digamos, que toma en este principio del siglo XXI, que es algo, digamos, delirio absoluto. Si no se hubiera pasado tanto de rosca, si no hubiera sido al punto caramelo ridiculez, si estos espacios hubieran tenido el caldo de cultivo. Pero digo, tomando la tesis de Héctor, y no sé, Héctor, corregime, si no es que no es, o Javier, o Abascal, o Meloni, o lo que sea, quienes generan una narrativa que de pronto resulta seductora a un montón de gente desilusionada, sino que esa narrativa inconsciente flotaba en el aire y esa es la razón por la cual esta parte del siglo no es ni de Podemos ni de la izquierda, en algunos lugares, y sí es de Milei. Lo que pasa es que me estoy contradiciendo un poco porque también tenemos un avance, por ejemplo, del socialismo siglo XXI en toda Sudamérica, que es fenomenal, no sé. Mira, estoy escuchando con mucha atención a Diego y a Marcelo y a vos también, porque me parece que hay un montón de ideas ahí para desarrollar y para discutir. Creo que efectivamente, como dice Marcelo, hay
tiene que haber un catalizador siempre, ¿no? Por lo menos para los que vemos la política desde una perspectiva realista, las tendencias populares, las tendencias sociales, las sensibilidades siempre necesitan alguien que capitalice, que articule, que formalice esa voluntad que se manifiesta de manera un poquito quizá, o que está una especie de sensibilidad que no encuentra un camino, que no encuentra un vehículo para expresarse y para convertirse en poder. En ese sentido, también estaba escuchando con mucha atención lo de Diego respecto de los empresarios, que en definitiva lo que hace es reformular o resignificar esa especie de debilidad congénita que tienen en general las sociedades latinas, la sociedad civil en contexto, digamos, de países latinos, ¿no? No tenemos una sociedad civil fuerte, estructurada, articulada en instituciones que operan en un sentido o en el otro, ¿no? Me parece que hay una sensibilidad que tiene que ver en la Argentina concretamente con algo que me parece que tiene una gran profundidad antropológica. No, perdónenme que remita a lo académico, ¿no? Pero me parece que es importante esto. Creo que la Argentina es una sociedad entristecida, muy triste. La tristeza ha calado hondo en las personas, y la tristeza tiene que ver con, básicamente, una falta de alegría. Y Spinoza, que es un autor, un filósofo que a mí me gusta mucho, habla de la alegría, ¿no? Y dice que hay dos tipos de alegría. Una alegría que es la alegría del don inesperado, ¿no? Cuando uno recibe un regalo o recibe una noticia, que es una alegría por así decirlo, de baja categoría. Y después está la alegría del crecimiento personal, que para él le llama conatus, ¿no? La iniciativa personal, el despliegue de las capacidades personales que genera una especie de alegría de condición superior. Y eso es lo que está faltando en la Argentina. La gente se cansó del regalo, se cansó de la dádiva, ya no le genera una expectativa o no le genera una alegría la dádiva, porque la sociedad ha sido reducida a una especie de condición de mendigo permanente, y el mendigo lo que tiene que hacer es dar pena para que le den cosas, y está privada de esa dimensión superior que es la dimensión del crecimiento personal. Por eso me parece que todas estas ideas que de alguna manera refrescan el liberalismo, refrescan la voluntad, digamos, de ser dueños de su propio destino, tuvo dos momentos, y en ese sentido coincido con Diego, pero dos momentos ideológicos fuertes en la Argentina reciente, ¿no? El momento de fines de la década de los 80, con el colapso del socialismo real y la emergencia de una serie de ideas que tuvieron su vínculo esencialmente en Alzogaray, la UCD, pero se trataba de una corriente del liberalismo que de alguna manera replicaba o reflejaba tendencias internacionales en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en la Argentina tiene una naturaleza mucho más capilar, mucho más local, que tiene que ver con esta necesidad que tienen los jóvenes de hacerse dueños de su propio destino. Por eso digo que es antropológicamente muy profundo lo que está pasando. O sea, el pibe no solamente, digamos, los chicos de la élite, sino también los chicos de las clases sociales inferiores, los pibes que trabajan en el delivery, quieren ser dueños de su propio destino, quieren jugársela, porque es propio de la juventud y porque es propio de la libertad humana. Y entonces han encontrado en Milei un referente que aparte es importante marcarlo esto, ¿no? Hoy un amigo mexicano que vive en México, le va muy bien, me preguntaba qué onda con Milei, me decía, ¿no? ¿Qué pasa con Milei? ¿No? O sea, Milei es un fenómeno que ha trascendido las fronteras de la Argentina y que está conectando con una sensibilidad que busca ese plano de la alegría que pasa por las realizaciones personales y que particularmente en la Argentina está prácticamente clausurado, ¿no? Pues podemos decir que en otros contextos de mayor libertad económica, con mayor capacidad, digamos, de desarrollo personal, quizá hay más margen, pero en Argentina no hay margen. Y esto se manifiesta en dos fenómenos principales, tal como yo lo veo, esta tristeza argentina. Primero, en que nos hemos convertido todos en una especie, digamos, de ejército
de mendigos que le estamos pidiendo cosas al Estado, por un lado, y después en el exilio, en el éxodo juvenil que estamos viendo. O sea, la gente joven, no solamente, y no particularmente digamos, los menos favorecidos, los más excluidos, sino clase media, media alta, se está yendo del país porque está harto de mirar un horizonte que no les ofrece mayores expectativas y en las que no pueden ser dueños de sus propias vidas. No sé si lo ves así. Una anécdota chiquitita a lo que estaban diciendo ustedes. Hace un ratito vi, no recuerdo el nombre, hay estos youtubers que hacen Twitch y que hacen como programas radiales y bueno, nada, tiene cientos de miles de seguidores, es uno de los programas más escuchados. Estoy hablando de una franja 10 y largo, 20 y pocos. De mucha penetración en un sector ideológico que no es ni el liberal, ni la derecha, ni nada, de hecho muy refractarios. Y el conductor se pone a hablar, haciendo malabares para no hablar bien de Milei, habla bien de Milei. Dice, bueno, a ver, este tipo está diciendo esto, ojo, porque los que lo escuchan, y asume él que su público vota a Milei. Y estoy hablando, o sea, obviamente estoy saliendo de todo lo que es el micromundo liberalismo popular, ya saca por totalmente las fundaciones y el marco institucional de lo que es el liberalismo en Argentina, que está volcado, digamos, a Juntos por el Cambio, o que en Chile estaba con Piñera, o sea, ya sabemos cómo funcionó. Pero estoy hablando del que surge general, esto que estaban diciendo ustedes, el joven, no necesariamente liberal, no necesariamente formado, no que necesariamente entienda, digamos, todo esto, igual vota Milei. Y la otra cosa que realmente se casa mucho con lo que estabas diciendo, Héctor, y que me parece que también es lo que decía Marcelo, es que el cuentapropismo que quedó en el margen del Estado, el taxista, el delivery, el verdulero, o sea, todo ese marco, que no es joven, pero es, digamos, una adultez temprana, productiva, que quedó en las márgenes del superestado, porque, bueno, ustedes bien lo saben, casi no hay gente que no cobre del Estado a fin de mes, también vota Milei. Pero vuelvo a preguntarles, o sea, esto está por fuera de Hayek, como bien decía Diego. Claro. Sí. No sé. Y eso que ustedes que estabas marcando, Héctor, ¿cómo lo ves, por ejemplo, en fenómenos como Abascal, Meloni, Trump, Bolsonaro? Me parece que son fenómenos similares, Karina, con las diferencias del caso. Recién Diego hablaba de que primero una especie de pendulación hacia la izquierda con Podemos y después vuelve la pendulación hacia Vox. Yo ahí haría un pequeño inciso en ese sentido. Cuando pierde Aznar en el año 2004, después del famoso 11M, fue interesante ver cómo las bases que tradicionalmente votaban al Partido Popular le empezaron a pedir al Partido Popular una militancia mucho más definida en varias cuestiones de agenda, que el Partido Popular nunca, de la cual nunca se hizo eco, ¿no? Y se empezó a hablar en ese momento de la famosa derecha social, ¿no? Una derecha social que tenía que ver con familias, o con personas que tradicionalmente formaban parte de de los segmentos más de derecha dentro del Partido Popular, y esa derecha social fue la que de alguna manera fue generando la crisis interna al Partido Popular, que se saldó con con la escisión, por un lado, de Ciudadanos, que representaban una especie de centro institucionalista, y por otro lado Vox. Ahí tengo varios amigos que estuvieron en la fundación de Vox, ¿no? De gente que había participado tradicionalmente en el Partido Popular y en algún momento dijeron el Partido Popular no nos representa, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue armar un partido que al principio, como sabemos, tuvo muchos problemas y recién empezó a hacer pie en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Pero
No sé cómo lo ves vos, Diego. Sí, con el Partido Popular hubo una Sí. cosa particular, ¿no? Porque durante el gobierno de Aznar, del 96 al 2004, Aznar, digamos, verbalizaba, decía lo que el votante de derecha quería escuchar. Rajoy, cuando ganó en el 2011, era, desde ese punto de vista, era la antítesis. Rajoy te decía, no nos metamos en los temas, en los temas ideológicos, la batalla cultural no es para nosotros, es un lío. Nosotros vamos a gestionar bien, la gente se va a dar cuenta que le conviene votarnos a nosotros y nos va a votar. Y es paradójico porque cuando vos mirás, por ejemplo, el gasto público, durante el gobierno de Aznar subió todos los trimestres. En cambio, Rajoy es el único presidente que se fue con menos empleados públicos que los que había cuando él llegó, el único que se fue con menos gasto público del que había cuando llegó, etc. Lo que pasa es lo de Rajoy, a mí me gustaría hablar con él alguna vez porque es algo incomprensible, porque después de ser presidente escribe un libro en el que 2 veces se autodefine como conservador, y yo digo, ¿por qué no lo dijiste antes? Para que la gente... Entonces al final el votante de Vox se fue porque, como se dice acá en España, el cuerpo le pedía otra cosa y Rajoy no se lo daba. Entonces se fueron. Pero bueno, pero cuando vos mirás los números, lo de Rajoy, no, lo que pasa es que hubo un componente adicional que él hizo que los impuestos, aunque la presión tributaria no aumentó o incluso bajó un poco, los impuestos se hicieron más progresivos. Entonces, bueno, pero bueno, eso es al margen. En definitiva, que sí, yo marcaría un par de cosas más, simplemente. En Argentina, lo que le da urgencia a todo es el tema de la inflación, porque la inflación se va acelerando y la gente, claro, se acuerda de la hiper, o sea, eso, la sensación de explosión está, porque ya se vivió. Por otro lado, yo creo que todos los argentinos, como es un país de inmigrantes, siempre tenemos, desde que nacemos, la fantasía o el proyecto o la idea de irnos. Algunos no vamos, otros no. Quiero decir, yo tenía, no me acuerdo si 5 o 6 años, creo que era en el gobierno de Isabelita, y me acuerdo de la propaganda que pasaban por televisión: no te borres que te necesitamos, si te quedás y confías vas a ver que ganamos. Quiero decir, eso, crecimos así. No sé si se estará acelerando o no, creo que es algo de parte del ser nacional. Y después simplemente, como la otra nota al pie de página, es que acá en Europa lo que está influyendo mucho es que, como escribí en el artículo para Faro Argentino, la Unión Europea tomó la vía socialista. Entonces, eso mucha gente está diciendo, epa, o sea, nosotros queríamos la Unión Europea porque nos venía a proteger de los que gastaban mucho, de que subieran mucho los impuestos, de la inflación, y al final ustedes nos están generando la inflación, no nos protegen de los que gastan, etcétera, etcétera. Entonces, eso añade una cosa adicional. ¿Me permitís una cosita? Contrasto el panorama que ustedes fueron describiendo del lado europeo, digamos, con lo que pasa acá. Y yo, quizás por deformación profesional, pero lo veo a la reacción nacional más pulsional que racional. ¿Sí? Como que la inflación, el agotamiento, la inseguridad, ¿para dónde estallo? ¿Para dónde voy? Lo que vos marcaste, Héctor, que me parece central porque lo palpo cada día, lo veo en todos lados. La tristeza, el agotamiento individual que lleva esa tristeza, el agotamiento, hasta la fuerza física que afecta a la gente, te hacen decir, ¿para qué lado vamos? Sí, pero no meditadamente, no leyendo a algún teórico de la escuela austríaca, simplemente es una pulsión. ¿Sí? Sí. Yo creo que eso es, en el caso, vamos a decirlo, yo no conozco nada directamente del surgimiento de Meloni o de la construcción de Abascal, pero me da la impresión que ahí
esos movimientos, sobre todo en el caso de Vox, son un poco más, hay mayor sedimentación intelectual en en la constitución del mismo, a diferencia de lo que aparece en el caso argentino en torno a Milei, que es más pulsional, que es más una reacción en el buen sentido, ¿no? Frente a todo esto, voy para allá. Y en lo cual también pesa mucho el grupo etario que lo apoya, digamos, ¿no? Esa juventud autónoma, vamos a decirlo en esos términos, que ve el contexto de tristeza, que ve el contexto de no horizonte, que ve el agotamiento de un modelo en el cual ya sus padres, el modelo estaba agotado y le queda la imagen de sus abuelos, sí pudieron construirse su casa, a los padres le costó, para ellos es imposible, también conducen o a esto que decía Diego recién, a buscar la manera de salir de acá, o bien a tratar de hacer un cambio por la vía democrática, apoyando un candidato disruptivo. En ese aspecto es que por eso les decía antes, yo lo veo como algo innovador, al menos en teoría, Sí. que implicaría una ruptura en el modelo, poniéndose por encima de la grieta tradicional. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, mirá estas dificultades. Ponele que ese agotamiento, a ver, que esa disfunción del Estado haya provocado emergentes del tipo Trump, que me parece que es como el que de alguna manera rompe y enloquece el status quo. Me parece que es cuando en el momento en el que se ve que se puede romper, que se puede escapar la tortuga. Me parece que es cuando enloquece, no sé si decir la izquierda, pero enloquece el mainstream, cuando que hay algo que puede pasar. Pero es neutralizado Trump y ese magma no va a ningún lado, no se ve como un anclaje de ideas, sino como una desbandada en la cual, bueno, pueden aparecer algunos personajes, pero tampoco pasa. Lo mismo creo que podríamos ver en Bolsonaro. ¿Qué pasa si Bolsonaro pierde segunda vuelta? Digo, no es que en ese sentido no sé cómo pensarlo. ¿Qué pasa si Javier pierde esta impronta? Porque es como una especie de zanahoria. Bueno, llega a la diputación y rebota en la diputación y empieza su campaña presidencial. Sí, la sedimentación que vos decís, que quizás sí, el caso de Meloni fue mucho más planificada. De hecho, creo que ella pega el gran salto al evitar reunirse con lo que Javier llamaría la casta, cuando no apoyara a Draghi y demás. Y algo similar viene haciendo como mucho más prolijo el caso de Vox, que viene creciendo las autonomías, que va de a poquito. ¿Qué pasa con todo eso? Sobre todo con esta historicidad que habías hecho vos, Héctor. ¿Eso es una idea? O sea, ¿la gente va a seguir tratando de contrastar con el Estado o no? Yo si me estás preguntando a mí, Karina, me parece que los contextos, últimamente he estado mirando algunas cosas sobre teoría de las crisis democráticas y una de las, me parece que donde se equivocan muchos diagnósticos es pensar que la democracia está en crisis porque hay elementos de otras tradiciones, como puede ser el populismo, como puede ser una especie, digamos, de crecimiento del neoliberalismo, o bien los poderes, digamos, globalizados que están poniendo en jaque la democracia, ¿no? Para mí, yo si lo tuviera que poner en términos, digamos, más de una visión personal, me parece que estamos en una fase en donde lo democrático va avanzando sobre todas esas otras dimensiones, y entonces parte de lo democrático actualmente es la voluntad de inmediatez y de satisfacción inmediata, ¿no? Que se ve en muchas élites, en muchos escenarios políticos nacionales, ¿no? Vos mencionabas recién, digamos, los niveles de descontentos que se han generado en Colombia, en Chile,
en Perú y en países que tienen, digamos, gobiernos recientes, ¿no? Entonces, en ese momento, me parece que el horizonte va a ser una especie, digamos, de puja que va a acelerar los cambios en el sentido de no cambios sustanciales, sino cambios de signo de los gobiernos, ¿no? Digamos, ahora estamos en una especie de reflujo digamos, de los partidos de izquierda en América Latina, han ganado en varios lugares, pero me parece que esos triunfos están sujetos a que aparezcan emergentes de otro signo ideológico y los pongan en cuestión, ¿no? Por eso, en ese sentido, parece que lo que podría estabilizar ese tipo, digamos, de cambios va a ser una acción más de tipo cultural, más de tipo de sociedad civil, que vaya generalizando determinadas formas de ver, concepciones del mundo que, digamos, de alguna manera establezcan un marco de preferencias que le dé continuidad a determinadas ideas. No lo han conseguido, por lo menos no, vemos que no lo han conseguido, digamos, las organizaciones o los partidos, las fuerzas de izquierda en los últimos 10 o 15 años. No sé si lo van a conseguir las fuerzas de derecha en ese sentido, ¿no? Pero me parece que también hay una especie, digamos, de zócalo, de sensibilidades que están planteándose cuestiones que están, digamos, en contraposición directa o indirecta con poderes, sobre todo poderes del Estado, el gobierno, que se presenta como una especie de imposición que permite o que impide la posibilidad de proyectos individuales de vida. Claro, bueno, hay muchas corrientes, tanto de la izquierda como de la derecha, bueno, no sé, lo digo así para ponerse un nombre, que están cuestionando, de hecho, como un agotamiento de la democracia liberal, Sí. en este sentido. Y no sé si ven que empezaron, digamos, como en ámbitos tal vez más de nicho o más académicos, o de debate, digamos, dentro de sectores más conservadores, y de a poco va permeando en otros lugares, ¿no? Como que la democracia la democracia liberal, o la forma en la que estamos eligiendo nuestra organización cívica, no responde, está agotada. Esto como que medio que se viene. Igual vuelvo a la misma pregunta para Diego y para Marcelo, de qué pasa con ese magma. ¿Es un magma que tiende hacia buscar un límite al Estado que se expandió, o puede volver, como decía mi idea, yo creo que simplemente es una reacción de disgusto, de contrariedad y nada más. O sea, acá en España hay gente que votó a Podemos, que es, o sea, su programa era el Manifiesto Comunista, pero no lo decían así, y ahora votan a Vox. Entonces, o sea, es algo que para nosotros podría ser impensable, bueno, y para mucha gente le parece razonable. No, no me gusta, pruebo. Me decepcionaron. O sea, pero bueno, entonces yo creo, no tengo ninguna confianza en que vaya a perdurar. Justamente eso es lo que me preocupa. En ese sentido, Vox está siendo bastante, o sea, es el más interesante de todos, porque ¿qué pasa con un partido nuevo que empieza a tener, digamos, a crecer? Es un imán para todo tipo de locos, todo tipo de arribistas, bueno. Hace pocos días leí una cosa, para ver si me la acuerdo, pero era como, no, no toda la derecha es de locos, pero todos los locos están en la derecha, una cosa así como era como... Y puede ser, sí, porque en la izquierda están, no te lo digo, pero bueno, ya queda claro. No, lo que te iba a decir pero es cierto que hay como un imán de... Sí, pero Después se limpia. Pero mira, a Ciudadanos le pasó exactamente lo mismo. En cuanto creció, se llenó de locos. Y ellos, muy ingenuos, ideología cero, los aceptaron a todos. Y entonces eso era una jaula de grillos. En Vox, vos te podés afiliar tranquilamente, no hay ningún problema. Si pagás la cuota, genial. Pero no vas a, o sea, para ser candidato de Vox es muy difícil.
es muy difícil, hay que pasar muchos filtros, hay que pasar reuniones, es como buscar trabajo, o sea, currículum, hay muchas cosas. Entonces, ahí van a conseguir una homogeneidad que me parece que por lo menos es un intento de decir, mira, estamos acá y no nos vamos a disolver, como dicen acá, como un azucarillo, como un terrón de azúcar, sino que por lo menos vamos a tener el ejército preparado. Entonces, Bueno, ahora si va a eso es resultar o no, ya exactamente lo veremos. que no pasó con el armado y no está pasando con el armado de Javier, Exacto. que es bastante impresionante. Marce. No, yo coincido plenamente en que el magma ese que vos decías se mueve como el fondo de un barco en una marea, ¿no? Va de un lado a estribor, a babor, sin ninguna base sólida para afianzarse. Es más reacción que otra cosa. Pero eso me lleva a que me parece que no se puede desligar esta cuestión de la reacción, del otro tema que vos marcaste recién, que es el, entre comillas, digo, descreimiento en torno a la noción de democracia liberal. Van las dos cosas juntas. ¿Sí? Es un mismo tema. Es un mismo tema. El, no digo que la gente repudia el sistema, pero no le cree. Cree en el sentido de esperar algo, pero tampoco el ciudadano medio, digamos, se plantea una trayectoria individual, digamos. Yo no espero nada de nadie, me forjo en mí mismo, ¿sí? Sino que no espero nada de nadie, pero le pido al propio sistema del cual no creo, le pido que siga manteniendo el statu quo en el cual yo me formé. Es una cosa esquizofrénica que contribuye, me parece, al deterioro general mayor todavía, y que a su vez redunda en esa tristeza que decía Héctor, porque ver que estoy en un contexto en el cual no le creo, estoy en un contexto de que no me da nada, mi esfuerzo no vale para obtener nada, entonces es como que todo Sí, cae, yo no todo cae. planteo como que sea una cosa intelectual, cuando digo, bueno, digo, esta corriente de debate, esta discusión que empezó en lugares muy chiquititos respecto a decir, ok, esto se agotó, no digo que esté intelectualizado después, pero bueno, Héctor lo nombraba al principio cuando hizo su primer análisis, que dijo, bueno, acá hay un tema con las castas, y lo pusimos nosotros en el título. Y es algo que vienen repitiendo Javier, Abascal, Melo, todos, como si ellos, digamos, no pertenecieran, y como si hubiera una condición de casta, una condición de élite, que no sé, habría como que desmenuzar mucho qué cosas sí te constituyen como casta y qué cosas no. Sí, es que casta es una actitud, casta es medrar del sistema. En cambio, vos podés ser diputado y no ser casta si querés sí, hacer algún cambio. O sea, simplemente lo que hace Milei de no cobrar la dieta y rifarla, bueno, eso es lo transforma en el símbolo de la anticasta. Pero hay una cosa de poco reflejo de aquello que llamamos casta. Hace muy poquitos días, von der Leyen, que venía, digamos, ya venía patinando, pero se mandó una cosa muy impresionante, saliendo, digamos, del marco de su influencia, que es el marco de la casta, que es el marco de la dirigencia, que es donde ajusta hilos o no ajusta hilos, y yendo a amenazar directamente al votante, Sí, diciendo, fue una bueno, si cosa votan... Pero es rarísimo increíble. eso, ¿eh? Es rarísimo. Mirá, si lo pensás, hay algo muy interesante, no sé si psicológicamente directamente se confundió de pastilla, pero si lo traspasás, una cosa es gente como von der Leyen, como Yellen, como Lagarde, o sea, un grupo de personas que manejan esta cosa de autoritarismo, de soberbia, de burocracia, de arrogancia, de todo lo que quieras, pero para un público que se entiende. Y vos salís a la calle y la gente no sabe de quién estamos hablando, ni tienen por qué saber. Ahora, que directamente, ¿entendés que si viniera, por ejemplo, el Fondo Monetario en Argentina es un monstruo?
para la izquierda, yo lo detesto, la izquierda, es un bicho que es malo. Pero nunca tuviste a alguien del Fondo Monetario que directamente se parara, no sé, en el balcón a decir, che, ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. No pasaría, ¿entendés? Es como que tiene que pasar como no sería, esa relación es rara. Y eso lo hizo von der Leyen. Esa locura la hizo. Ella amenazó directamente a un grupo de votantes, a las personas. Digo, ¿qué pasa con esa casta? Y ahí te lo pregunto, pensé, digamos, como reflexión final, pero largo por Héctor, porque vos hiciste como un circuito histórico, y ahí te pregunto qué pasó con el concepto de casta, con el concepto de quienes mandaban, si trularon tanto que perdieron totalmente la conciencia de los marcos en los que podían moverse y se fueron. Yo lo que te diría, Karina, es que el sistema democrático que está fundado sobre el Estado tiende necesariamente a la burocratización de la dirigencia política. O sea, casi es una especie, digamos, lo explicaba Guillermo Donner en la década del 90, decía, miren, ¿cuál es el problema de las democracias liberales? Y que tienden a la burocracia. Por eso la gente en otros contextos busca otro tipo, digamos, de representación democrática más dinámica, más directa, más en la que se ve más reflejada, ¿no? Entonces, llevamos ya mucho Perdóname, tiempo... una pastilla y te dejo seguir. Por eso está Sí. teniendo tanto éxito esta cosa de la democracia inmediata, que ustedes también lo nombraban, de la representación, de la satisfacción inmediata del deseo, el asambleísmo permanente, que es a esto que ahora le llaman populismo, que finalmente yo nunca entiendo qué es directamente a qué se refieren, pero hay mucho, tanto izquierda y derecha, de apelar como a saltar esas estructuras. Perdón la interrupción. Pero es que es absolutamente pertinente la nota, Karina, porque al final no queremos mirar en la cara al populismo como lo que verdaderamente es, tal como lo veo yo, que es la cuarta ola de la democratización. Una democratización que no nos gusta, que está desbordando o que pone en cuestión la democracia liberal, pero que en definitiva es un espíritu democrático que se manifiesta según las sensibilidades culturales y también la matriz sobre la que se están configurando las sociedades actuales, donde nadie quiere esperar nada, todo es inmediatez, hay una voluntad y un deseo de consumismo, cosa que le molesta mucho a la izquierda, pero que al final es una de las fuerzas principales que está determinando el rumbo de las democracias actuales, ¿no? La gente quiere tener bienes, quiere acceder a determinados bienes materiales, y eso es propiamente lo democrático. Eso es lo que no entienden todos estos teóricos críticos que dicen, no, hay que avanzar a una democracia del conflicto, no sé qué. No, la gente lo que quiere en buena medida es tener determinadas capacidades de consumo, capacidades adquisitivas que no tiene o que quisiera, o sea, está en sus deseos, pero no los cumple, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la casta, que es, me parece que en la Argentina es muy interesante esta cuestión de la casta, porque creo que hay, por así decirlo, dos tipos emergentes de casta en la que podríamos clasificar a la clase política argentina, ¿no? Primero, una casta que es la casta peronista, que en definitiva lo que hace es tapar su voluntad de poder, su configuración burocrática detrás de un discurso que siempre es social, popular, nacional, nacionalista. Entonces, el peronista te encubre esa visión y ese modo de casta detrás de una ideología que sigue siendo o sigue presentándose como revolucionaria, ¿no? ¿El peronismo será revolucionario o no será? Bueno, el peronismo es la revolución, otra vez, bueno, no importa, no vamos a hacer la cita. Quiero decir, hay toda una especie de adorno, de presentación de la casta con una especie de legitimidad nacional, popular, antiimperialista, soberanista, etc. Y después está Larreta, que me parece que es el que expresa, digamos, el modo casta en un sentido mucho más auténtico, mucho más, podríamos decir, cínico. Larreta siempre le está hablando a las élites. Larreta tiene un discurso que no disimula detrás de la ideología. No dice, bueno, ¿qué es peor, la hipocresía peronista o el cinismo de Larreta? No sabría bien decir a dónde poner esto, ¿no? Pero Larreta lo que hace es hacer un planteamiento
altamente burocrático, muy de casta, muy de élite, muy negociación de élite, cuando Larreta está hablando de que quiere el diálogo, no quiere el diálogo con el ciudadano, quiere el diálogo con los factores de poder. Y cuando dice diálogo, no está diciendo diálogo, está diciendo negociación. Y no, cuando dice negociación, no dice negociación, dice transacción, ¿no? Y entonces ahí lo que uno ve es detrás de una especie, digamos, de construcción del personaje que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con la eficiencia, una eficiencia de una gestión que son, digamos, si uno mira fino, bastante más cuestionable de lo que parece, ahí uno ve una especie, digamos, de emergencia, de epifanía de la casta que es en cierto sentido y para determinadas sensibilidades mucho más chocante que el camuflaje peronista de la casta detrás de la ideología nacional y popular. Diego, Marce, cualquiera de los dos, hablando Si de la querés, casta. yo retomo lo que dijo Diego hace unos minutos, que la casta es una actitud, ¿no es cierto? Más que un lugar dentro de una estructura en la burocracia. Pero a mí me Viste cuesta que uno siempre limitar. termina en Hayek, no hay manera, no hay nada que hacer. Me cuesta limitarla a la noción de la función de un político, entre comillas. ¿Sí? Yo creo que ese concepto excede a un partido y excede a otro partido. O, como decía Héctor, excede al peronismo o excede a lo que hay al larretismo. Eh, hay un segmento social que nos guste o no, forma parte de esa casta. Y ahí retomo algo que también dijo Diego antes. El empresariado forma parte de la casta. El empresariado argentino forma parte de la casta, es la casta. No hay casta política sin casta empresaria. No hay casta empresaria sin casta política. Están juntos. Después Sindical también. sindical, a eso bueno, te iba a decir. Después hay otras cosas ahí. Está, los poderes fácticos, cuando, me acuerdo en mi época de izquierda, los poderes fácticos, esos poderes fácticos son visibles, están ahí. ¿Sí? Y contra la asfixia que generan eso, surgen movimientos pulsionales de abroquelarse en torno a un catalizador X. Puede ser Milei, puede ser Abascal, puede ser Meloni o el que sea. ¿Sí? Pero ahí también te meto una pastilla para, me estoy extendiendo y no quiero abusar del tiempo de ustedes, pero en ese criterio también está una casta intelectual que puede tener que ver con el manejo, digamos, de toda la estructura académica a nivel mundial. Sí, interrumpime, claro. Héctor. No, es que te estoy diciendo así que está muy bien, como el Chau. Eso, y incluso una casta de orden periodístico, y estoy pensando, no sé, en el New York Times, en el Washington Post, en Guardian, en el Economist, o sea, En estamos Clarín. hablando de un montón de... En La Nación. En La Nación, en Clarín. Estamos hablando de el país, el mundo, o sea, estamos hablando de un montón de estructuras que se hablan a sí mismas y que tanto se han hablado a sí mismas, que eso es mi pregunta, si tanto se han hablado a sí mismas que finalmente enloquecieron. Y ahí me pregunto, por ejemplo, si una casta intelectual no ha hecho cosas como expulsar a personajes como Jordan Peterson, por ejemplo. Y esos personajes, digo, si este modelo que estamos viendo en la estructura política no se está replicando en todo el capital simbólico que sostiene la democracia liberal. Pero nada, de una pastillita seguís, perdón. No, tiene que ver también con lo que vos estás diciendo, digamos, esas castas colaterales a la política más en la empresaria van minando entre todos esa creencia hacia esa democracia liberal, y creo que son el caldo de cultivo para el surgimiento de estas disrupciones, de estas innovaciones, pero que en todas, de lo que aparece acá, al menos en América Latina, ¿no? El punto flojo es el que decía Diego al principio, que es la perdurabilidad de esto. Cuando es una eclosión, es un catalizador,
no sé cuánta estabilidad tiene, cuánta perdurabilidad tiene, y eso es Porque como reacción. justamente estaba pensando en eso. Supongamos que se diera el milagro y ganara Milei. ¿Cuántas de las cosas que piensa podría hacer? A las 2 semanas le están haciendo manifestaciones para que pare. O sea, al tratarse de un movimiento pendular o infantil o de reacción, no va a haber el conocimiento para apoyar cosas que la gente, si no tiene un conocimiento previo, no las va a poder apoyar. Y entonces el límite te lo pone la gente. Entonces, claro, entonces la gente dice, no, yo quiero ver resultados. Claro, pero el resultado rápido no lo vas a tener. Entonces es un problema. Y el problema es que el que tenga la oportunidad de gobernar, sea ahora Meloni, ojalá sea otra vez Bolsonaro o quien sea, no van a tener mucho más tiempo. Si no logran los resultados, chao. Entonces, Bueno, pero al mirá, final... tenés Sí. un caso interesante que nos acaba de pasar, que es el caso de Liz Truss. Fue una inconsistencia absoluta, ¿no? Queda claro que propuso una baja de impuestos y a la vez elevar los subsidios, una demencia, así le fue. Pero más allá de eso, la reacción de la banca, del mundo financiero, del mundo intelectual, del mundo político y demás, a la idea de no, digamos, de bajar los impuestos a los ricos. ¿Entendés? Es como, pero hay un, ¿cómo decirte? Hay un paquete que no podés tocar o sea, no te permiten ninguna cosa. Ninguna cosa. El paquete climático, el paquete impositivo, el paquete, digamos, es como todo un gran envoltorio que no podés sacar un solo Vos mirás pedacito. el proyecto de presupuesto que se presentó hoy en España, es para vomitar. O sea, tiene el estudio de impacto de género, de impacto ambiental, de impacto, por favor. Es una cosa repugnante, repugnante. Pero el tema es que el globalismo intervencionista no va a favor de un buen funcionamiento de la economía. Entonces, al final, la hora de la verdad otra vez va a ser por la economía, porque la economía, como se dice en España, va a petar, o sea, va a explotar o va a quebrar o no sé, algo va a pasar. Entonces ahí la gente va a decir, ¿y ahora qué? Entonces, pero bueno. Bueno, ¿y ahora qué? Dado que ya abusé muchísimo del tiempo de los tres, lo dejo para la próxima. Nada, me encantó. Me parece que no resolvimos nada, nos quedaban muchas más preguntas. Muy fructífero. Muy fructífero. La idea era resolver algo, vos decís. Claro, una hora. Una hora tendríamos que dejar solucionado qué es el populismo, cómo continúa la democracia liberal, qué se hace con los movimientos de reacción y todo. Y me han defraudado, muchachos. Che, mil gracias a los tres, la pasé súper y espero que a la gente le guste también. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias Un a vos, gusto. Karina. Hasta luego, Gracias. Diego, Marcelo. Hasta luego. Gracias, hasta Chao. luego. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.